Hoy quiero hablar sobre un tema que me parece muy importante, el respeto hacia los demás en las redes sociales. En los últimos días he visto cómo algunas personas han insultado a Ande utilizando malas palabras, y esto me parece completamente inaceptable. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero nunca debemos hacerlo de una manera que hiera a los demás. Insultar a alguien no solo es una falta de respeto, sino que también puede tener consecuencias graves para la persona afectada. En el caso de Ande, no toleraré que nadie la insulte con malas palabras. Es importante recordar que las redes sociales son un espacio público en el que todos debemos comportarnos de manera civilizada y respetuosa. Si no estamos de acuerdo con alguien, podemos expresar nuestras opiniones de forma constructiva y respetuosa, sin recurrir a los insultos. En resumen, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y del impacto que pueden tener en los demás. La próxima vez que sintamos la tentación de insultar a alguien en las redes sociales, detengámonos a pensar en el daño que podemos causar y optemos por la empatía y el respeto. Juntos podemos crear un entorno en línea más positivo y respetuoso para todos. No más insultos. Recordemos que la libertad de expresión no significa que podemos decir lo que queramos sin consecuencias. Debemos recordar que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos y debemos tratar a los demás con el mismo respeto que deseamos para nosotros mismos. En lugar de insultar, busquemos el diálogo y la negociación para resolver nuestras diferencias. Podemos tener opiniones diferentes, pero siempre debemos buscar la manera de expresarlas de forma respetuosa y constructiva. En definitiva, el respeto hacia los demás en las redes sociales es fundamental para crear un ambiente en línea más positivo y tolerante. Hagamos un esfuerzo por ser amables y respetuosos en nuestras interacciones en línea, y así contribuiremos a un entorno virtual más saludable para todos. Juntos podemos marcar la diferencia. Recordemos también que las redes sociales son un espacio público donde nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto real en la vida de los demás. Por lo tanto, seamos conscientes de cómo nos comunicamos y tratemos de evitar difundir información falsa o perjudicial. Además, es importante recordar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y que existen límites legales en cuanto a lo que podemos decir en línea. Debemos ser responsables con nuestras palabras y no incitar al odio, la violencia o la discriminación. En resumen, seamos conscientes de nuestro comportamiento en las redes sociales y tratemos de ser respetuosos, empáticos y tolerantes con los demás. Juntos podemos crear un entorno en línea más amable y positivo para todos. Cuidemos nuestras palabras y construyamos un mundo virtual mejor. Recordemos que nuestras acciones en línea pueden tener consecuencias en el mundo real, por lo que es importante ser responsables y cuidadosos con lo que compartimos en las redes sociales. Seamos conscientes de nuestro impacto y tratemos de promover la positividad, el respeto y la empatía en nuestras interacciones en línea. Juntos podemos contribuir a un entorno virtual más saludable y constructivo para todos. Cuidemos nuestras palabras y hagamos de las redes sociales un lugar mejor para todos, exactamente. Seamos conscientes de que nuestras palabras y acciones en línea pueden afectar a otros de manera tangible. Seamos amables, respetuosos y considerados en nuestras interacciones en las redes sociales. Contribuyamos a crear un ambiente en línea positivo y seguro para todos. Juntos podemos marcar la diferencia y hacer de Internet un lugar más amable y respetuoso. Cuidemos nuestras palabras y hagamos de las redes sociales un espacio en el que todos puedan sentirse bienvenidos y respetados. Recordemos que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto profundo en ellas. Seamos conscientes de nuestro poder para hacer el bien y usemos nuestras